¿Estoy prendido aquí o qué está pasando? ¿Sí me oyen? Muy bien, me oyen un poco. Muy bien, ahora está subiendo un poquito. Muy bien, hermanos. Vamos a buscar la Biblia, libro de Colosenses. Colosenses, el primer capítulo. Y hermanos, en esta mañana estamos viendo el primer mensaje de una serie que tengo para este otoño. Y se llama Una vista aclarada. Una vista aclarada. Y muchas veces, hermanos, batallamos un poco para ver bien. Y hermanos, cuando pensamos en esto, quiero estar enfocando en varios temas en esta temporada acerca de cosas que nos van a ayudar a ver mejor en nuestras vidas. Bueno, hermanos, cuando tiene su lugar aquí en Colosenses capítulo 1, les invito a que se pongan de pie mientras que leemos ahora la palabra de Dios. Colosenses capítulo número 1, y pueden seguirme, hermanos, con la vista desde el primer versículo que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre Santo, gracias, Señor, te damos por esta mañana que tenemos para escuchar tu palabra. Señor, te pido que tú nos hables a través de ella en esta mañana. Señor, danos mejor vista. Señor, ayúdanos a aplicar lo que aprendemos en tu culto, en tu palabra en este día. Bendícenos, te pido, Señor, en tu nombre precioso, lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Estamos muy contentos de esta mañana. Tenemos las clases de comienzos, y si nunca había entrado en una de esas clases, yo les animo la siguiente vez que haga sus planes. El hermano González ahora está dando esa clase, y su servidor voy a darla al final de este culto. El pastor Chapo le está dando también la clase allá en inglés en esta mañana, y por eso un tiempo para aprender mucho más de nuestra iglesia, también de la doctrina de la cual nosotros aprendemos. Pero hermanos, esta mañana quiero traer un mensaje de la iglesia con una vista aclarada. La iglesia con una vista aclarada. Y hermanos, en esta mañana entendemos que como iglesia queremos ver bien. Como iglesia, hermanos, necesitamos estar bien enfocados en a dónde vamos en esto. Cuando vemos este pasaje, hermanos, el Señor está usando el apóstol Pablo, quien es quien escribió esta carta. Ahora, el apóstol Pablo, él era el escritor, y el Espíritu Santo fue el autor. Él escribió exactamente lo que dijo Dios a nosotros. Y hermanos, cada vez cuando abrimos la Biblia es importante entender que es la palabra de Dios y no la palabra de los hombres.
Hermanos, cuando vemos la palabra de Dios, es algo que Dios da para nosotros. Es importante, hermanos, recordar que esta parte es de la palabra de Dios. Según Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermanos, cada lugar de la palabra de Dios está puesta para nosotros. Y nosotros, cuando la leemos, debemos entender que es Dios quien nos está hablando. En un mensaje de la palabra de Dios, el predicador predica la palabra y el Espíritu Santo aplica la palabra a la vida de cada uno que tiene corazón abierto. Aquí está una clave, hermanos. Cuando alguien no se siente nada en el culto del Espíritu Santo, no es culpa del Espíritu Santo, no es culpa de la palabra de Dios, sino es culpa de la persona que está escuchando. Por eso en esta mañana debe orar: Señor, usa a este predicador, usa a tu palabra y el Espíritu Santo que aplique esa palabra a mi corazón en esta mañana. Hermano, la Biblia es un libro vivo, eficaz. Es para nosotros ayudarnos en este. Dios es el quien está escribiendo, usando un escritor, siendo ese, como en este caso, el apóstol Pablo. Hermanos, del Nuevo Testamento, el escritor fue el hombre de Dios y el autor fue el Espíritu Santo. Dice la Biblia en 2 Pedro: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo, hermanos? Yo tengo mi opinión, usted tiene su opinión, pero ¿sabe qué, hermanos? No vale mucho. Como alguien una vez dijo: mi opinión con $1 yo puedo comprar una taza de café. O sea, la opinión no vale nada, el $1 sí, pero la opinión nada. Pero hermanos, es la palabra de Dios que sí tiene importancia. Ayer yo estuve hablando con un varón, ahí estuve en la calle tocando puertas y hablando con algo, y me tocó un varón quien me dijo que había graduado de un cierto seminario. Y así empezamos a platicar un momento allí, y él empezó a hablar de veras yo creo, y de veras yo me imagino, y de veras yo pienso. Y luego le paré después de unos minutos y dije: como un graduado debe saber mejor que es más que su opinión o lo que piensa o lo que cree que es importante, sino es lo que dice la palabra de Dios que es importante. Por eso en esta mañana mi ánimo para usted es dejar al lado por unos minutos sus pensamientos o sus creencias, y que estemos enfocando en lo que es la palabra de Dios. Ahora, si vamos a ser una iglesia con una vista aclarada, va a empezar cuando ponemos por base la palabra de Dios en nuestra vida. Hermanos, una vista aclarada. Cuando somos salvos, hermanos, vemos bien, pero vemos como tenemos una visión de túnel. Sí sabe qué es eso, ¿verdad? Como viendo en un túnel, yo puedo poner mis dedos así y no veo algunas pocas personas, pero alrededor no veo nada. Y hermano, cuando uno acepta a Cristo, así es como ve la cruz, ve el Señor Jesucristo, entiende que sus pecados fueron perdonados, entiende que tiene un hogar celestial, pero no sabe mucho. ¿Por qué? Porque apenas aprendió. Y hermano, lo que necesita un creyente nuevo es asistir, alimentarse, aprender más para ampliar la visión. Porque hermanos, la Biblia contiene mucho más que la salvación. Sí, comienza con la salvación, pero de la salvación hay que estar aumentando lo que es la vista. Y hermano, antes de salvación, lo que sufre la gente es ceguera. La ceguera. Ahora, a lo mejor si ven con los ojos, a lo mejor pueden saber algunas cosas, pero no ven nada espiritual.
Ven, pero dice la Biblia que Satanás oculta la vista. Y necesitamos ayuda de la palabra de Dios. Ayuda de alguien que nos puede explicar de la palabra de Dios para quitar la ceguera de una persona. Hermanos, Jesús es la luz, es Él quien nos ilumina. Hermanos, a veces empezamos a ver cosas que nos distraen y producen la visión doble. Visión doble. Nunca he sufrido eso, pero yo conocí una vez a una persona que vio doble. Y yo pensé, qué difícil, ¿verdad? En vez de tener una mujer, ahora tiene dos. Eso sí es algo difícil. Pero hermano, visión doble, cuando ven dos cosas a la misma vez. Visión doble, hermanos, es algo que distrae. Cuando ve a su esposa en doble, no sabe a cuál debe besar, ¿verdad? Porque no sabe cuál es. Esta visión doble distrae, quita la atención, trata de enfocar, pero no puede enfocar porque está viendo varias cosas. Y hay muchos que andan en la vida espiritual con la vista doble. Anda tratando de ver, pero no puede ver bien. Y después de eso también vemos que algunos que sufren una vista no enfocada. Una vista no enfocada. Yo tengo aquí esta mañana mis lentes. Ahora sin los lentes sí veo agentes. ¿Quiénes son? ¿Quién sabe? Sí los veo, pero lo que necesito son mis lentes. Ahora puedo ver. Por eso, hermanos, la vista no enfocada. O sea, cuando la vista no está enfocada, lo que vemos es que uno está viendo, pero viendo a cosas que no debe estar viendo. Y no enfocada, está viendo otras cosas que le distrae. Es enfocada, hermanos, cuando no está enfocada, se olvida la importancia de ciertas cosas. Una veces vimos bien, pero no vemos tan bien. Ya no estamos enfocados. En un tiempo quisimos servir a Dios, ya no lo servimos. No vemos bien, no está enfocado. Una vez nosotros tuvimos deseo para servir a Dios, pero ya se quitó el deseo. Ya no vemos bien, no estamos enfocados en lo que vemos. Y hermano, muchas veces también, aparte de enfocada, vemos la vida borrosa. Borrosa, ahí está, pero no podemos, necesitamos algo para en eso. Con la vida borrosa, altera, cambia. La Biblia habla acerca de los que adulteran la palabra de Dios. Hermanos, cuando está adulterando la palabra de Dios, ya está viendo borrosa. Y hermanos, la Biblia es completa. Lo que necesitamos, hermanos, es corregir la vista, volver la vista a 100%. Y hermanos, ahora en sus hojas, ahora en su boletín también va a encontrar una lección que puede estar apuntando. Y les voy a ayudar con las cosas esta mañana. Pero número uno, ahí dice la vista número uno es para entender. Por si tiene su pluma allí, puede apuntar allí la palabra para entender. Queremos entender. ¿Qué significa entender? Significa el conocimiento. Hermanos, si no entendemos cómo podemos agradar a Dios, si no entendemos cómo podemos obedecerle, si no entendemos cómo podemos hacer lo correcto, por hermano, necesitamos vista para entender. ¿Qué necesitamos entender? Primera cosa, hermanos, entender la palabra de Dios. ¿Qué vemos, hermanos, en versículo 10? Dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, entender la palabra de Dios. Crece en el conocimiento de Dios por estudiar la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, es algo que nos da mejor entendimiento. Hermanos, ese entendimiento es para aprender. Por eso tenemos las clases que siguen este mensaje, que es una clase, un tiempo para estudiar y entender mejor la palabra de Dios. Por hermanos, queremos entender la palabra de Dios así como es. Hermanos, es el único libro de Dios escrito por Dios. Es su autobiografía, la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, es diferente
que cualquier otro libro en que es un libro vivo. Dice la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La Biblia, hermanos, es el guía de la vida. Dice, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hermanos, estamos hablando de poder entender la palabra de Dios. Puede leer la Biblia, pero si no percibe lo que te dice, no te ayudará. Por eso necesitamos ver, leer, pero también entender. Y muchos andan haciendo otras cosas que tal vez no son malas, pero están fuera del orden porque no entienden. Por ejemplo, Cristo nos ama. Cristo quiere cambiar su destino. Cristo quiere salvarle. Él está preparando lugar para usted en esta mañana. Y si acaso, si está aquí en esta mañana y no tiene esa certeza de ir al cielo, primer paso es aceptar a Cristo. Es el primer paso. Yo he hablado con algunos que han dicho, pero hermano, quiero entender más, quiero aprender más. La cosa es que no puede entender más hasta que acepte la primera cosa que les ha dado, que es la salvación. Por eso, esta mañana, si no tiene esa certeza, escuche las palabras de esta mañana. Pero hermanos, puede leerla. Ver es importante, pero más importante es entender lo que ve. Segunda cosa, hermanos, entender la voluntad de Dios. Ahora, número uno es entender la palabra de Dios. Segundo es entender la voluntad de Dios. Ahí en versículo 9 dice, llenos de su voluntad. La voluntad de Dios. Entender la Biblia es necesario para poder entender la voluntad de Dios. Si no entendemos la palabra, nunca vamos a entender la voluntad. Cuando hablamos, hermanos, de la voluntad de Dios, yo creo que muchos andan confundidos en lo que es la voluntad de Dios. Ahora, la voluntad de Dios es de Él y no de nosotros. Por eso, no es que usted hace lo que le parece mejor. No es que usted hace lo que piensa bien y esperando que Dios le va a bendecir, sino es aprender lo que es su voluntad y hacer lo que Él nos está diciendo. ¿Por qué? Porque esta carne no quiere obedecer a Dios. Su carne, dice la Biblia, no quiere obedecer. El apóstol Pablo, probablemente el cristiano mejor de siempre, él dijo, el querer está presente, pero lo que yo batallo es con el hacer. Yo sí quiero, pero no puedo. Lo que necesitamos es entender para poder hacer la voluntad de Dios. Hermanos, ponen poco tiempo y deseo en la lectura de la Biblia. Muchos ponen muy poquito, por eso no entienden. Muchos nunca piden consejos espirituales en las decisiones. Muchos no aplican las que encuentran. No entienden las consecuencias de las decisiones que tomamos. No entendemos las consecuencias de la conducta. Y muchos andamos viviendo, no entendiendo la palabra, no entendiendo la voluntad, y luego andamos perdidos en lo que debemos estar haciendo. La mayoría de hermanos cristianos no quieren saber la voluntad de Dios. ¿Por qué no quieren saber? Número uno, porque no confían en Dios. Por lo menos es lo que están mostrando. Porque piensan que Dios está duro. Si yo confío en Dios, Él me va a obligar que yo vaya a un país del África. Y yo no quiero ir al África, porque no le voy a obedecer. Si yo confío en Dios, Él va a obligarme a hacer otra cosa que no quiero hacer. Y pensamos que Dios está duro, simplemente tratando de hacer mal nuestra vida. Hermanos, es porque muchos quieren estar sobre el trono de Dios. La verdad, hermanos, estamos viendo en un tiempo hoy en día
cuando muy pocos quieren someter a la autoridad. Si está bien las noticias cada día, alguien huyéndose en la carretera en Los Ángeles. Queremos ver lo que está pasando en el mundo y no vemos nada, nomás un carro y policía ahí atrás de ese carro. ¿Por qué? No quiere hacer caso a la autoridad. Cuando habla la policía no quiere hacerlo y culpan a la policía. Los alumnos no hacen lo que dicen los maestros y culpan a los maestros. Los hijos a los padres. Hermanos, hoy en día estamos sufriendo un tiempo cuando nadie quiere hacer caso a la autoridad. Pero hermanos, Dios es nuestra autoridad. Si vamos a ser salvos es porque nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo como nuestra autoridad. Hermanos, debemos querer entender la voluntad. ¿Por qué debemos querer entender la voluntad? Número uno, hermanos, porque será hecha. Será hecha. Su voluntad será hecha. Hermanos, este es mejor. ¿Saben qué, hermanos? Su voluntad es mejor que la nuestra. No lo creemos muchas veces, pero es cierto. Dios sabe mejor lo que usted necesita que usted sabe. Él sabe mejor lo que yo necesito que yo sé. Hay que confiar porque su voluntad será hecha. Su voluntad es mejor. Dios nos creó no para hacer una vida miserable. Él es nuestro Padre. ¿Cuál padre quiere lo peor por su hijo? Y nuestro Padre es mucho mejor que cualquier padre terrenal. Él quiere lo mejor para nosotros. Confíe en nuestro Padre. Su voluntad, hermanos, de Dios va a ser hecha contigo o sin ti. Pero necesitamos confiar en su voluntad. Primera cosa, hermanos, la vista para entender. Segunda cosa, hermanos, es la vista para la prosperidad. Número 2, la vista para la prosperidad. Dice en versículo 10, llevando fruto en toda buena obra. Prosperidad. ¿Qué significa la prosperidad? El mundo define la prosperidad por la buena vida. La buena vida. Uno está ahí pasando en las partes de los ricos, viendo las casotas, las camionetotas, viendo todo el lujo, carros del año, y está pensando, esa persona está prosperada. Ve el dinero y pienso, en eso es la prosperidad. Así es como piensan nosotros en este mundo. Pensamos en el mundo. Buena casa, buen automóvil, buena ropa, tener abundancia, no sufre necesidad. Pero hermanos, las iglesias del Nuevo Testamento sí sufrieron necesidad. Sufrieron necesidad. Dice el hermanos, grande prueba de tribulación. Hablando de la iglesia, profunda pobreza. Hablando de la iglesia, hermanos, padecemos juntamente con él. Hermanos, esas no son palabras hablando de los que viven con el lujo, los que viven con abundancia. No vemos las primeras iglesias de eso, pero vemos llevando fruto en toda buena obra, o sea, van a ser prosperados en su vida. Hermano, la primera iglesia aprendió algo diferente en lo que significa la prosperidad. Ellos aprendieron la dependencia de Dios. Dice la Biblia, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Está enseñándoles que hay algo más de la buena vida cuando hablamos de la prosperidad. Y muchas veces, hermanos, los cristianos nunca entendemos esa verdad. Y la vida empieza a ser un círculo, más corriendo y nunca logrando nada. Pero Dios ahora quiere hacer algo. La iglesia sabía que hubo más con la prosperidad de lo que vemos en este mundo. Hermanos, ahora no estoy diciendo que está mal tener bendiciones. No estoy diciendo que no debe trabajar y sacar. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando hablamos de la prosperidad es algo espiritual y no es algo físico. Es algo más que el dinero. El mundo de hoy en día muestra que el dinero es el arreglo de todo. Si tiene dinero es todo lo que necesita para arreglar el problema. Pero hermano, eso es lo que está diciendo. El apóstol Pablo dijo, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia.
Él está diciendo que nosotros sí podemos tener cosas, pero es Él que está en eso. Pero hermano, la prosperidad significa bendiciones espirituales. Dice, llevando fruto en toda buena obra. Son bendiciones permanentes, no lo que hay en este mundo. Vi que ahora un artista de la televisión que ganó sus quién sabe cuánto, y ahora ha gastado todo, ya no tiene nada, ya sé que está pidiendo en GoFundMe a la gente a darle para que ella pueda vivir. Y para mí lo curioso es que la gente está dándole. Hermanos, vemos que en el mundo se acaba. Esta semana otro artista se murió. ¿Saben qué, hermanos? Él se murió igual como un borracho en la calle. Cuando morimos, hermanos, somos iguales. No llevamos nada con nosotros. Todo lo que tenemos se deja atrás. No hay diferencia, hermanos. Pero nosotros hablando de esa bendición, esa prosperidad, hermanos, es algo para ayudarnos con lo que hay adelante en la vida. Hermanos, significa caminando con Cristo, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, en conducta, hermanos, fuera de la vista de otro, hermanos, lo que está pasando en su vida, llevando, hermanos, las bendiciones espirituales, es que nosotros andamos con Cristo. La prosperidad, hermanos, con las obras, dice, llevando fruto en toda buena obra. Tiene que hacer con nuestras obras. Un texto que conocemos bien. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloría. Ya entendemos bien que nadie va a poder comprar su salvación. Está gratis. No está basada en su conducta. No hay ni una obra que puede ser para agradar a Dios. Pero ya siendo salvos, el versículo 10 continúa diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles obras podemos ofrecer a Dios? Si ya conoce a Cristo, puede ofrecer el bautismo. El bautismo es el primer paso de obediencia. Cuando conoce a Cristo, ahí está preparado para que podamos ser bautizados. ¿Qué podemos hacer para Cristo? Podemos ganar almas. Podemos tomar una clase de niños. Podemos trabajar físicamente aquí en la iglesia. Podemos cantar en el coro. ¿Cómo canta bien ese coro? Mejor coro que yo conozco, de veras, el mejor. Cantan pero bien. ¿Qué nos falta? Un poco más. El orquesta que tenemos no es muy grande, pero hermanos, tocan como si fueran grandes. Cómo me gusta escuchar ese trombón que está acá y la trompeta ahí está al lado. Violines que están acá, una flauta que está tocando bien suave también. Las guitarras que están aquí atrás. Hermano, todo eso es para ayudar. ¿Qué es? Es una obra que estamos haciendo, trabajando. Somos hechos para algo. Hechos para cantar, hechos para tocar, hechos para ayudar. Somos hechos por algo en lo que podemos ofrecer a nuestro Dios. Hermanos, enfocamos lo que es de Él. Prioridad bíblica, hermanos, viene de buena dirección, La vista para entender, la vista para la prosperidad. Número 3, hermanos, la vista para tener la capacidad. La vista para tener la capacidad. ¿Qué dice el versículo 11? Fortalecidos con todo poder. La capacidad. Hermano, yo necesito mejor mi vista para entender la palabra de Dios. Necesito también mejor vista para encontrar su voluntad. Pero también, hermano, necesito la vista para mejorar mi capacidad. Hermano, todos tenemos capacidad, pero necesitamos capacidad en la vida que el Señor nos da. La capacidad, hermanos, cuando pensamos en la capacidad, ¿qué dice enseguida? En el inciso dice con todo poder. Todo poder. ¿Saben qué, hermanos? Él está diciendo, escuchen bien, todo
poder. ¿Sí me entienden? No un poco, sino todo. La clase de la semana que entra vamos a empezar con matrimonios. Los matrimonios necesitamos todo poder. Si hay, si existe, si podemos lograr lo que el Señor tiene, todo poder. Hermanos, esta palabra poder refiere tener la capacidad para completar la tarea que Dios nos ha dado, o sea, el poder para completar la tarea. Hermanos, todo poder no significa que no habrá falta. Escuchen bien. Muchos piensan todo poder significa que no habrá falta. Ahora, si no habría falta, hermanos, no tendríamos necesidad para tener todo poder. O sea que Dios está ofreciendo todo poder significa que hay falta, que hay necesidad. Por hermanos, los cristianos muchas veces nos desanimamos pensando, pero pastor, me falta. Pero pastor, intento, pero no puedo. Pero pastor, siempre fallo. Hermanos, es el proceso para encontrar todo poder. Dios lo tiene, no necesita empezar a sacar y tener ese poder. Hermanos, el poder viene del Señor. Nuestra parte es la fe. El poder nos ayudará no a aguantar el día, sino disfrutar el día. Hermanos, vamos a andar. Ahora dice ahí conforme, es de todo poder, y luego enseguida conforme a la potencia de su gloria. Ahí en el inciso B en sus hojas. Conforme a la potencia de su gloria. Ahora, Él está ofreciendo todo poder. ¿Cómo? Conforme a su potencia. Hermanos, ¿saben qué? Aunque la ciencia dice al contrario, Dios creó todo lo que hay en 6 días literales. Al contrario de lo que dice la ciencia, Él puso a cada planeta, a cada estrella, Él los puso en órbita, Él puso todo lo que hay hoy en día por su poder. Ahora, conforme a su potencia. Hermanos, el Dios que tiene tanta potencia es el quien quiere obrar en tu vida. Ahora, no quiero ofenderle, pero tú no eres nadie. No quiero ofenderle. Comparando con todo lo que hay, somos como insectos. Pero Dios le ofrece todo poder según su potencia en la gloria. Es increíble lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer. Es increíble, hermanos, es la obra que Él nos está dando. Todo poder que está ahí, hermanos, nuestra parte que está ahí es conforme a eso. Hermanos, para entender el poder hay que entender la capacidad. Y la capacidad de Dios, hermanos, es una capacidad sin límite. Sin límite, hermanos. Vemos hoy en día muchos malos que aparentemente están ganando. Hermanos, no van a ganar. No van a ganar. No van a burlarse de Dios. Ellos van a dar cuenta de la vida que tienen, como nosotros también. Hermanos, su poder significa que Él está allí en nosotros. Tu poder conforme a su potencia. Nuestra fuente es el creador de este mundo y universo. Los pobres tontos que ponen su confianza en los científicos del mundo. Los pobres tontos que ponen su confianza en un maestro en la escuela que está enseñando mentiras. Nosotros servimos al Dios de todo, el Dios todopoderoso, conforme a su potencia. ¿Para qué? Para toda paciencia
y longanimidad. Hermanos, de toda la paciencia. Hermanos, la paciencia. Muchas veces vemos a los malos, a los que están matando todos los días, a los sicarios que hay en este mundo, a los que están en países nomás simplemente exterminando razas completas, y pensamos cómo es que Dios permite tal cosa. Hermanos, la misma paciencia con ellos es la misma paciente con nosotros. Dios no va a dar paciencia a nosotros y no tenerla en ellos también. La paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia que nos da para otro día escuchar su palabra. La paciencia que nos extiende si no conoce a Cristo, para que hoy en día pueda conocer a Cristo. Su paciencia en no consumirnos en la maldad que hacemos. Si nosotros ponemos niveles en maldad y pensamos que un sicario merece aquella cosa, pero yo nomás cuento unas mentiras de vez en cuando. Yo nomás hago unas cosas pequeñas. No, hermanos, pecado y todo pecado está en contra de Dios. Paciencia, paciencia. Si no conoce a Cristo, hay paciencia. Si está aquí en esta mañana en desobediencia, si está viviendo en pecado, hay paciencia. Le ha dado otro día más para poder arreglar la vida. Su paciencia en poder arreglarse con Dios. Pero hermanos, su paciencia no es sin límite. Alguien puso el otro día en Facebook que la gracia de Dios siempre está. La gracia de Dios siempre está, aplicándola a mi vida y a su vida. Ahora, eso no es cierto en total. La gracia de Dios, hermanos, está mientras que vive. Mientras que vive. Si alguien dice voy a esperar hasta la muerte, lo voy a aceptar. Se acabó la gracia. Se acabó la misericordia. Se acabó la paciencia. Según la Biblia, la ira de Dios descenderá sobre esa persona. La paciencia es para darnos otra oportunidad. Capacidad de conocer a Cristo. Capacidad de conocer. Yo estuve en esta mañana orando y empecé a pensar. Ese día de 6, 7 años de edad, pasando en un altar como esta iglesia, una escuelita bíblica, un niño que no sabía nada, y alguien me guió a Cristo. La capacidad. Pude entender mi necesidad. Estoy recordando esta mañana a los 16 años de edad, en mi recámara en Fort Worth, Texas, arrodillado delante de mi cama, dándole al Señor, Señor, yo no sé cómo, pero yo te doy mi vida. Lo que tú quieres hacer con esta vida es tuya. Y no viendo de esas dos decisiones, una cuando yo di mi vida a Cristo en salvación, y el otro cuando di mi vida en la voluntad de Dios, y su misericordia me empezó a capacitar, me empezó a dirigir, me empezó a guiar hasta que todo lo que ha pasado en la vida. Qué bonito es nuestro Señor. Pero ¿cuántos hay que nunca llegan a esa capacidad? ¿Por qué no llegan a esa capacidad? Número uno, porque nunca llegan a Cristo por la salvación. Si está aquí en esta mañana y no tiene esa certeza, si alguien le hiciera la pregunta esta mañana, si se muriera, ¿a dónde iría? Si no sabe 100% que irá al cielo, necesita, como yo hace, ni voy a decir cuántos años, cuando pasé como niño,
rodearme delante de Dios omnipotente, quien me salvó. Y amigo mío, Dios está tocando su corazón. No deje pasar esta oportunidad. Puede ser que es alguien aquí que ya conoce a Cristo, pero su vida estancada. No tiene el gozo que antes tenía. No está en obediencia como antes. Le está faltando y Dios está indicando. Pues Él es quien quiere llevarle a la capacidad a poder cumplir en lo que le falta en la vida. Lo que necesitamos, hermanos, es una vista aclarada. La persona que no conoce a Cristo, una vista aclarada a ver su necesidad. Al creyente, una vista aclarada para ver lo que te falta. Para la iglesia, una vista aclarada. Este otoño queremos aclarar la vista. Y comienza con la iglesia. Sin la iglesia no tener una vista aclarada, no vamos a hacer nada para nuestro Señor. Una vista aclarada. Inclinen sus rostros, hermanos. Rostros inclinadas. Vista para entender. Vista para prosperidad. Vista para la capacidad. Quizás alguien aquí en esta mañana